Bienvenida, amigos de Francia. Supongo que lo son, ¿no? Sí, Sí, claro. Vine acompañada con cuentos a la palabra. Bueno, que aquí están adentro y son dos. Porque eso nos dijo la señora que nos contrató, que nos invitó. Y dijo 2 cuentos, 15 minutos. Si ustedes son amigos de Francia, yo soy más que amiga de México. Entonces aquí tengo 2 cuentos, no los 2 de México, pero los 2 de este continente americano. Uno de América del Norte y otro de América del Sur. ¿Ustedes conocen los países de América del Norte? Ahí el ¿De dónde compañero. podría ser uno de los cuentos? Pues de México. ¿De dónde podría ser? Porque hay 3 países en América del Norte. China. No, Está allá. muy lejos. China está muy lejos, ¿no? ¿Quién más? No sabes. ¿Y qué te enseñaron en la escuela? A ver, ¿de dónde viene México? ¿En qué América está México? ¿En América del Sur? ¿América Central o América del Norte? Pues les voy a confesar que es el país más al sur de América del Norte. Con M de mamá. Bueno, bueno, ay, perdón. Y bueno, uno es de acá, de México. Muy bien, le atinaste. Y otro, otro es distinto. Nos viene de América del Sur, el único de los países americanos, bueno, aparte de los del norte, eso no cuenta, donde no se habla español. ¿Cuál puede ser? ¿Qué? Entonces, ¿por qué cuento quieren que empiece? El del Brasil, por favor. Bueno, y ahorita van a ver cómo se titula este cuento, que es una maravilla. A mí cuando lo conocí me emocionó muchísimo y entonces es este. A ver si entienden de qué habla. Muy bien, sí, en este cuento hay una jirafa, pero lo ves a lo mejor por 2 cosas, por la imagen y por la palabra jirafa. Pero fíjate que aquí en ese idioma no se llama jirafa, sino girafa. Y empieza por una G. En cambio, la jirafa mexicana empieza por una J. ¿Y qué más? ¿Qué más que a jirafa? Usabía. O sabía. Porque la U se pronuncia U. Usabía. ¿Qué puede ser usabía? Existe también en México, pero en Brasil es el ave nacional. Y en México se llama tontamente zorzal. Digo tontamente porque zorzal no suena tan hermoso como sabía. Ya que tuvieron una primera clase de portugués de Brasil, vamos a contar esta historia. ¿Y cómo son los pájaros? Bueno, la mayoría de las aves, los pájaros, ¿qué hacen? Cantan. Cantan, pues sí. Y los zorzales, ¿qué más? Sí, claro que sí. Y hacen nidos. Chi. Y bueno, pero el zorzal de esta historia, él tenía un gran problema. Por más que lo intentara, desplegando las alas, pues no despegaba. Y por más que lo intentara, porque no se tomaba por vencido, no. Insistía, se trepaba hasta la rama más alta
allá desplegaba las alas, brincaba. ¿Para qué? ¿Un milagro? Pues ningún milagro. Se caía al suelo cuando no era al pie del árbol donde había nacido y crecido. Y entonces, él que quería conocer el mundo, pues ¿cómo hacer? Lo único que podía conocer era su árbol donde había nacido, crecido, y andaba muy triste. Porque cuando, bueno, para consolarse de no lograr volar, pues él cantaba. Y si uno prestaba mucha atención, podía entender lo que cantaba o silbaba. ¿Qué eran? Sus ganas, sus sueños. Comer aire, volar, caber en el aire, volar por encima de las casas, las calles, la gente, los árboles. Esos eran sus grandes sueños. Pero no lo lograba. Y finalmente dormía muy mal. Y una noche, bueno, pasó la noche, despertó el sol y él se levantó con esa gran idea. Silbar lo que nunca hasta el momento había silbado. Y la gente, todos, entendieron, escucharon. Un día lograré volar. ¿Y la jirafa? ¿Cómo son las jirafas? A ver, ¿y de dónde son? El cuello largo. Claro que sí, el cuello muy largo. ¿Y dónde viven normalmente? ¿De dónde vienen cuando no están en su continente que no es el de América? De África. África, en África. Sí, cuando quitaron África llegaron a otros países y como, pues, en los circos no creo, pero en un lugar donde están con otros animales, que se llama... ¿Cómo? No te escuché. Zoológico. Sí, en zoológicos. ¿Y pueden volar? No. ¿Y tienen voz? Pues, imagínense, la jirafa de esta historia, ella claro que no podía volar. Claro que tampoco vivía en África, ni en un zoológico. No, esa jirafa, imagínense, vivía en la calle. ¿Qué? Donde paseaba para mirar a la gente de lo alto de sus 2 pisos. Y no la miraba a la gente con una sonrisa, no, porque ella andaba enfadada, con la cara fruncida, enojada, de mal humor. Porque esta jirafa no tenía tara, era normal, una jirafa normal. Pero ella se había metido en la cabeza que quería hablar, quería cantar. Y entonces lo intentaba y escuchaba a los pájaros para poder hacer como ellos. Pero a pesar de hacer, bueno, como se imaginaba que hacían ellos, ningún sonido salía, ni de su garganta, ni de su boca. Y entonces estaba enojada. Hasta el día en que para sí misma se juró: un día lograré cantar. Y miren cómo son las cosas. Era un día normal, bonito, pero donde había mucha tristeza. Allá arriba de su árbol de cayú, que es una palabra tupí, al igual que sabía. Palabra de los pueblos de Brasil antes de que vinieran los portugueses. Y entonces, en su árbol de cayú estaba sobre la rama más alta, llorando, porque seguía sin poder volar. Al pie del mismo árbol ese día, la jirafa quejándose con muecas, gestos, ese problema suyo de no poder hablar. No le convenía esta condición de jirafa muda. Total, ella quejándose con muecas y gestos, ella llorando, dejando caer lágrimas entre cada suspiro. Y ese día, de repente, el viento despertó
y empezó a soplar, pero no fue un soplido, no, fue un soplo tan fuerte que el pájaro sintió que despegaba. Entonces, claro que desplegó las alas, pero el viento, yo creo que necesitaba dormir más. Cayó, y al igual que siempre, el zorzal cayó, claro, pero no cayó como siempre al pie del árbol, sino que ese día cayó de cabeza sobre la cabeza de la jirafa. Y claro que quedó aturdido un buen tiempo. Pero cuando finalmente, pues como que despertó, entendió que no pasaba a mayores. Y entonces se acomodó como pudo en esta cabeza donde había caído, que era distinto al piso, era distinto a la... Había también una como cuna, no una, bueno, algo donde caía a veces. Y esta vez, acomodado, pues fue el momento preciso en que la jirafa retomó su camino. El zorzal no lo podía creer. Estaba en el cielo paseándose. Además, con cada giro del cuello de la jirafa veía un horizonte nuevo. Así que sin pensarlo, retomó su canto. Y la jirafa, por primera vez en su vida, escuchó ese canto que le hubiera gustado que saliera de su boca, pero ya no le hacía falta. Y entonces, pues, su cara fruncida se volvió una cara sonriente, feliz. Y el pájaro, pues, conociendo el cielo, yendo de un lado para otro, pues seguía cantando. Y quién sabe cómo, pero la jirafa le ofreció morada a ese pájaro con tan hermosa melodía. Y el pájaro, claro que le contestó que ahí se quedaría. Si ustedes me preguntan qué será de ellos hoy día, pues yo quién sabe, porque eso es su historia. Es su historia y no la mía. Gracias. Entonces,